fin y al cabo no deja de ser una botella de alcohol. Claro, eso lo dice porque no has ganado el poder también. Aunque cabe preguntar, es solo fuego valirio, lo hemos confundido con ese trono tan famoso de Juego de Tronos, esa lucha de poderes, pero ¿aquí hay poder? Cabe preguntar, ¿no te he dejado ganar y en realidad te he dado a ti el poder y por tanto eres tú la que está sujeta al poder? No puedes haberte dejado ganar para que yo tenga el poder, porque el poder no se tiene, el poder se ejerce. Vale, y eso nos decía Foucault. Y entonces yo estoy salvada. Tengo una botella, no tendré poder, pero lo ejerzo. Pues nada, ejerzamos un poquito de poder también nosotros. Y vamos de la mano de Foucault, Juego de Tronos, y a ver quién más tiene luchas de poderes. A ver qué pasa por aquí. Pero yo tengo la botella. Qué pesada, tío. Y si vamos a hablar sobre Michel Foucault, conviene también que conozcamos su persona. Michel Foucault es un teórico y filósofo francés, nacido en 1924 y que acaba falleciendo en 1986. Se va a dedicar principalmente al estudio de las instituciones que nos rodean, entre las que podemos incluir la medicina, la psiquiatría, las instituciones penitenciarias. También nos va a hablar sobre las ciencias humanas, sobre la sexualidad y, cómo no, sobre los sistemas de poder. Pero, ¿qué es el poder? ¿Qué es el poder entonces? El poder es aquello que hace que Marcos y yo nos peleemos por esta botella, pero también es lo que hace que personajes de una serie como Juego de Tronos se peleen por un trono de hierro, que ni siquiera es de oro, cuando el oro vale mucho más, pero como tiene poder, o como creemos que tiene poder, es objeto de nuestras disputas. También ocurre con el Señor de los Anillos, en el que todos pelearán por obtener el poder de un anillo que ni siquiera tiene diamantes. Eso es el poder, algo que por lo visto nos atrae mucho a todos, tal y como ocurre con esta botella. Pero ¿qué ocurre en nuestra vida ordinaria? Normalmente, en la vida ordinaria, solemos relacionar el poder con puestos gubernamentales, es decir, creemos que tiene el poder el político, sea el presidente o sea precisamente un alcalde de nuestra ciudad. También vale un puesto económico. Normalmente tenemos la idea de que alguien tiene el poder en sus manos, alguien en una posición social determinada. Pero como hemos dicho antes, hace tiempo llegó Foucault y Foucault nos dijo que esto precisamente no era así, que el poder no se tiene, sino que se ejerce. No importa si tienes el trono de hierro, no importa si tienes el anillo o si tienes esta botella, en el fondo nunca tienes el poder, lo ejerces como yo puedo ejercerlo, aunque no lo tenga metido en esta botella. Raquel, vamos a ver, mucho hablar de que el poder no se detiene, sino que se ejerce, pero la botella no la suelta. No, por si acaso, porque yo no lo tendré, pero lo ejerzo y de camino tengo una botella. Bueno, los ejercicios, no sé, vamos a ver, porque nos estamos desviando, ¿qué dice Foucault con respecto a todo esto? Y para hablar de Foucault, para entender a Foucault, tenemos que hablar de su libro La verdad y la forma jurídica. Y aquí es donde nos empieza a explicar esto que comentábamos del poder. ¿Sigues con la botella, Raquel? Hombre, claro, ya te he dicho que tengo una botella y ejerzo poder. Ya veremos hasta dónde lo ejerzo, ya veremos. Bueno, pues lo que nos dice Foucault del poder es que más que atender o centrarnos exclusivamente en los poderes políticos, económicos, que son los que vemos de facto, digamos, en nuestra vida cotidiana, hay una serie de subpoderes, micropoderes, que son los que ejercen en realidad esa soberanía, podríamos decir, sobre nosotros. Y a lo que nos estamos refiriendo es a una botella de fuego valirio, o nos estamos refiriendo a nuestro núcleo familiar. Al fin y al cabo, cuando estamos en casa se establece una relación de poder en nuestra propia casa, y esos poderes son los que nos pueden ejercer una influencia directa a la hora de realizar ciertas acciones en nuestra vida cotidiana. Igualmente, nuestro profesor en el colegio también va a ejercer un poder sobre nosotros, y incluso en nuestro grupo de amigos siempre hay alguien que ejerce ese mínimo de poder que nos hace ir a un sitio en lugar de al otro. Esto significa entonces que, en realidad, aunque los Anunnakis nos estuvieran controlando, como cree alguna gente, como existen las redes de poder, esas redes en las que personas, por el simple hecho de tener una botella, pueden ejercerlo sobre nosotros, siempre queda un espacio para que nosotros mismos pertenezcamos a esa red y produzcamos ciertas situaciones sociales.
lo cual nos da un espacio para la libertad. Ya veremos hasta dónde llega esto. Todavía... Un espacio hasta donde yo diga, porque aquí el poder lo dejo yo. Y todavía habrá quien diga que Raquel es una Anunnaki, o que puede que su madre o que su padre sea un Anunnaki y por eso le ejerzan el poder. No estamos hablando nada de eso, por favor, no nos vayamos a temas extraterrestres, porque estamos en la Tierra, somos terrícolas, y Foucault también lo era, y eso es lo que nos estaba diciendo. Con esto que hemos dicho, nos dice Foucault también en obras como Vigilar y Castigar, que en realidad no hay un poder en sí. Aunque yo tenga esta bonita botella, parece que no hay poder dentro de ella. Más bien, como hemos dicho, el poder se ejerce. Pero ¿cómo vamos a ejercer un poder que supuestamente no existe o que no existe en sí? Es decir, ¿cómo ejerzo el poder a partir de tener esta botella cuando esta botella no supone ningún poder en sí? Pues precisamente en lugar del poder, según Foucault, lo que hay son múltiples relaciones de autoridad en nuestra vida social. Por ejemplo, como ocurre con nuestra madre, en la familia, parece que la madre es una autoridad frente a nosotros cuando nos dice que hagamos la cama. Pero, ¿eso significa que nuestra madre tiene el poder para hacernos hacer la cama? No, significa que la madre se ha establecido como una autoridad que nos dice que hagamos la cama. Estamos hablando antes de la serie Juego de Tronos. Si no hay nadie que ocupe el trono de hierro, el poder no deja de existir, sino que se establecen esos estamentos, se estratifica el poder y hay algunas personas que mandan sobre otras en determinados momentos. En El Señor de los Anillos, aunque Frodo sea el encargado del anillo, en realidad, tal y como estábamos hablando Raquel y yo antes, Frodo es un pringao al que se le ha encomendado la difícil tarea de tener que ocuparse del maldito anillo. Pero Frodo se ocupa porque se lo manda Gandalf. Y al fin y al cabo el poder, ¿dónde está el poder? ¿Está claro, en el anillo? ¿Lo tiene Gandalf? Tampoco, porque no lleva el anillo. O Gandalf es muy listo, ¿eh? También sí, puede sí, ser sí. que se quite el marrón. Yo de Gandalf hubiera hecho lo mismo, Sin porque duda. tengo poderes, no voy a subir encima a una montaña a llevar el anillo. Yo lo que no entiendo muy bien es por qué Gandalf no coge un dragón o algo así y lo lleva y lo tira, pero... Estamos mezclando ya series y películas. Claro, pero la cuestión es que en el fondo el anillo, si lo hubieran encontrado en un bosque tirado y nadie supiera de su existencia, tendría poder. ¿Alguien escucharía la voz esa que sale de Mordor cuando están pillando el anillo? No, no tendría ninguna importancia. Si es que el anillo no tiene ni diamantes, tampoco gran cosa, ¿eh? En el anillo, por mucho que lo hayan hecho unos cuantos elfos, tampoco... Pero de repente somos nosotros los que interpretamos que eso tiene poder. Y por ello se establecen estas luchas. Entonces, en lugar de poder en sí, lo que hay son relaciones. Y dentro de esas relaciones hay puestos de autoridad, digamos, que aceptamos. ¿Por qué? Aceptamos porque nos viene bien. En el fondo, aceptamos, por ejemplo, que nuestra madre sea una autoridad y nos diga que hagamos la cama, porque en el fondo es mucho más cómodo estar en una habitación ordenada. En el fondo es por eso. Entonces, con lo cual, en consecuencia con esto, el poder es algo que no siempre es negativo. El poder puede producir cosas positivas. El poder, o lo que llamamos poder, en realidad se disfraza en las distintas relaciones sociales y gracias a cómo se establecen en distintos niveles, puede aparecer como un condicionante, es decir, nosotros aparecemos por debajo de nuestra madre porque aceptamos que nos diga que tenemos que hacer la cama, pero al mismo tiempo estamos nosotros condicionados y también ejercemos esa influencia en otro ámbito. Es decir, todo se va moviendo como una extensa red y no podemos entonces echar la culpa a ciertos poderes lejanos y tampoco puedo creerme que tengo el poder por una simple botella. Lo que sí hay es relaciones de autoridad y aquí está claro quién la tiene. Se queda clarísimo, clarísimo del todo. Y es que al fin y al cabo también, ¿quién va a saber mejor que una madre o un padre qué es lo que se tiene que hacer en la casa? Nosotros estamos bajo ese techo que nos limita y por tanto tenemos que seguir esa serie de normas. Igualmente tampoco tendría sentido que Frodo o Sam asumiesen el poder total a sabiendas de que Gandalf es el que de verdad es el sabio, el mago y el que es capaz de hacer que las cositas pasen. Entonces se somete acaba uno siendo un sujeto de ese poder que le viene impuesto en las relaciones que estamos comentando. Para poder llegar a la montaña, aunque al final hay que decir que llegan a la montaña y no es por hacer spoiler, pero Frodo no tira el anillo. Todo gracias al magnífico Gollum. Que una cosa importante de Gollum, atendamos a qué hace el poder. ¿Qué puede hacer? Si nosotros creemos que el poder es una cosa en sí, como le ocurre a Gollum, se convierte en esclavo
de esa idea cuando Gollum no va a ser más rico por tener el anillo, ¿eh? Porque tampoco es muy listo. Sí. Con lo cual, esto es la consecuencia de creer que hay un poder en sí que nos está controlando o que somos esclavos de ello. Nos volvemos esclavos, pero ciertamente de nosotros mismos, de nuestra propia idea. Sin embargo, si tenemos conciencia de que lo que hay son relaciones de poder, podemos establecer una comunidad, como en la comunidad del anillo, en la que juntos van a por unos objetivos determinados. Y además está muy guay tener un grupo donde hay un enano y un elfo, hay que decirlo. A mí me encantaría que en filosofía tuvieran esas dos cosas, estaría chulísimo. Esto además también nos sirve para darnos cuenta del sistema político en el que vivimos nosotros a día de hoy. Ya no solo porque nosotros, siendo sujetos del poder ese que efectivamente imaginamos superior a nosotros mismos, asumimos que tenemos que hacer, que cumplir ciertas normas estrictamente, sino que el mismo político, la misma persona que profesionalmente se dedica a la política, cosa que también cabe discutir, aunque lo hagamos en otra ocasión, acaba sujeta a ese poder que está por encima de sí e intenta por todos los medios conseguir el anillo, que en esta ocasión es un bastón de mando en el ayuntamiento y un sitio privilegiado dentro de la mesa de la presidencia del gobierno de, en este caso, España. Al fin y al cabo, todos son sujetos de un poder que no deja de ser, bueno, lo mismo que el anillo, o lo mismo que la fuerza también en Star Wars, ese poder que está ahí sobre todo el sitio, pero que nadie en realidad es capaz de ver y nadie es capaz de identificar al 100%. Porque en el fondo vive en nuestra propia mirada. Somos nosotros los que hacemos de ciertos objetos de poder a veces. Como yo he hecho objeto de poder esta botella, aunque hay que decir que aunque la botella no tenga poderes, como los poderes son a veces positivos, como hemos dicho, para producir ciertas situaciones sociales, no digo el ejercer un poder despótico, por supuesto, estos son cuestiones distintas. Pero asumir que existen niveles de autoridad para ordenar nuestra vida a veces es positivo, y por eso Marcos admite que aunque la botella no tenga poder, yo soy la que ejerce la autoridad aquí. Y ya, incluso si nos ponemos tontos, la botella tiene poder, porque a lo mejor sería fantástico acabar el vídeo cogiendo la botella y rompiéndola contra el suelo y decir, se acabó el poder. Pero el poder de la botella es que como se rompa, la vamos a tener que limpiar, vamos a tener que limpiar todo el suelo, vamos a tener que pagar por la botella, y al final la botella va a ejercer un poder sobre nosotros que irremediablemente vamos a tener nos vamos a tener que sujetar a ese poder. En el fondo eso no estaba preparado, lo ha dicho porque quería estamparme a mí la botella en la cabeza, pero no puede. Contra la pared mismo. Sí, pero los en el dos, fondo quiere la eso. botella y tú. Bueno, pues listo, ¿no? Sí, ¿tú sabes qué he pensado? A ver. Mira, me voy a poner poderosa, sí. Me voy a poner poderosa. Yo he pensado que nosotros deberíamos ejercer más poder. Sería fantástico. Por ejemplo, nos toca la lotería, ¿no? Pues nos compramos 3 pueblos y ahora yo soy la emperatriz porque yo soy la que ejerce la autoridad. Sí, sí. Y hacemos un objeto de poder, ponemos esto como objeto de poder, así, de nuestro pueblo. Nos buscamos un pueblo enemigo, así como para que en Juego de Tronos, para que haya... Sí, enemistad siempre. Hombre, claro, para tirarle, que esté más abajo del nuestro. Y que en uno haga mucho frío y en otro mucho calor. Sí. Para que sea de verdad, para tener más motivos. Más ¿sí? emoción y además que esté más abajo, para tirarle piedra. Y De arriba, sí, porque perfecto. yo quiero ganar siempre. No porque tenga el poder, sino porque tengo la autoridad. Y entonces, por ganar. y porque el pueblo es mío. Bueno, está bien. Y después otro pueblo, ¿sabes? Que mantenga los otros pueblos. Con un palumpa. Metemos un palumpas allí que se pongan a trabajar, cantando y tal. Y que... Con elfo. A nosotros nos falta elfo en filosofía. En el Yo equipo, creo que dice. Sí. Creo que nos falta algún elfo y esas Si cosas. quieres pedimos... ¿Habrá algún elfo? ¿Hay elfos? ¿Elfos? Pero elfos de del mundo. verdad, ¿eh? Yo quiero gente disfrazada con orejas grandes. No. ¿Me entiendes? Yo quiero un Legolas. Elfos del mundo, un palumpas del mundo. Uníos a filosofía. Sí, pero para entender que yo ejerzo la autoridad, ¿comprendes? Sí, hombre, si estoy ¿Y yo qué? agachando la cabeza, no Claro. vaya a llegar un elfo ahora intentando... No, Y esto es nuestro objeto de poder. Eso es. Así como un gran templo, ¿sabes? Como nuestro Mordor. Parece que está patrocinado el vídeo por el fuego Valirio, pero es que nos tiene hechizados. Claro, O sea, es que no nos lo gusta, hemos abierto. es bonito. Yo es no bonito. voy a abrir la yo no botella. lo voy a beber porque es bonito. Es que si te lo bebes ya, Deja de ser... es como si te ponen anillo. Claro, Es que tú imagínate que el anillo del Señor de los Anillos se usa para una boda. Ya pierde la gracia. horrible. Porque ya está un anillo para maldecirte. Vaya objeto de poder el anillo en una boda. Hombre, una maldición. Cállate, Eso es una maldición. ¿Qué pasa Hay ahora? que casarse como lo hago yo.
con Unamuno, con gente muerta. Ah, vale. Pensaba yo si acaso no me he enterado. No. Sí, bueno, estás No, casado, con gente pero muerta. lo sabías. Sí. ¿Por qué nos estorban y así la autoridad siempre es mía? A ver si hace el vídeo ese ya de Unamuno, ¿no? Sí, sí, verdad. Ahí se me va a notar enamorada, ¿eh? Se me va a notar débil. Más enamorada de lo que ya vives con Unamuno. Hombre, siempre yo cada día quiero un poco más a Unamuno, ¿eh? Porque la vida es niebla. Bueno, pues, al carajo el poder. Lo que no sabe es que yo tengo más botellas. Raquel, no me jodas. Hombre, faltaba.